Tenemos hoy con nosotros a Antonio González Busto Mújica, que por segunda ocasión en este seminario jurídico Gerardo Turiel nos viene a hablar otra vez de la ley concursal, de la enésima reforma de la ley concursal, que me temo que no será la última. Cuando quieras, entonces. Seguro que no. Pues muchas gracias, querido Ramón y querido Pelayo. Buenos días a todos los que habéis tenido la amabilidad de venir a escucharme. Y antes de empezar a leeros las notas que he preparado para compartir con vosotros algunas reflexiones sobre las modificaciones que introduce en materia concursal la Ley 38/2011 de 10 de octubre, os han dejado aquí un esquema que también he preparado para tratar de facilitar en la medida de lo posible el seguimiento de la charla, porque como voy a hablar de cuestiones pues eminentemente técnicas, yo creo que puede favorecer un poco la comprensión de lo que os voy a contar el que sigáis este esquema. También quería deciros hacer dos precisiones al iniciar mi intervención. La primera es casi una excusa absolutoria, porque pues puede parecer pretencioso hablar de la reforma de la ley concursal, así en general, cuando acaba de celebrarse aquí en Oviedo, en la sede del Colegio de Abogados, un curso de especialización en materia concursal en el que han intervenido verdaderos especialistas en la materia y que han tenido la oportunidad de reflexionar con profundidad y con extensión. Mi propósito es infinitamente más modesto y os pido por ello disculpas. Y la segunda matización que quería hacer es que cuando tú y yo hablamos de la charla que yo iba a dar hoy 9 de marzo, pues hablamos un poco en términos genéricos de la reforma de la ley concursal, y yo la he rubricado, después de terminar las notas, la incesante reforma de la ley concursal, porque este es un proceso que está en continuo avance y que ninguno de nosotros sabe cuándo se va a detener ni en qué condiciones se va a detener. La reforma que no cesa. Es la reforma, efectivamente, que no cesa. A modo de introducción, pues os traigo un dato que aparecía publicado en las páginas centrales del suplemento dominical del País, correspondiente al pasado día 12 de febrero. Había un artículo de Santos Juliá que recordaba unas palabras de don Juan Valera, que se refería a la historia de España como un continuo tejer y destejer, pronunciamientos y contrapronunciamientos, constituciones que nacen y mueren, leyes orgánicas, decía don Juan Valera, que se mudan apenas ensayadas. De estos escritos de don Juan Valera, decía Julián Marías, refiriéndose de modo especial a los anteriores a 1870, que tienen un penetrante sabor para nuestro paladar y nos suenan extrañamente actuales. Y ese sonido de actualidad de las leyes orgánicas que se mudan apenas ensayadas, bueno, esto no es una ley orgánica, pero la reflexión vale igual, ese sonido de actualidad es el que me permite emprender un análisis breve de la última reforma de la ley concursal, una norma, la ley 22/2003 de 9 de julio, que cuando entró en vigor en septiembre de 2004 pues fue saludada entusiásticamente porque permitía superar una normativa que en buena medida era decimonónica y que en toda medida era pues fragmentaria, incompleta y desde luego insuficiente para resolver los problemas que plantea la insolvencia en nuestro tiempo. A propósito de esa segunda matización que os hacía al empezar a hablar, decía, mi intervención me gustaría denominarla la incesante reforma de la ley concursal. Quería dejar constancia de lo siguiente. Desde que entró en vigor el día 1 de septiembre de 2004 la ley concursal, ha sido objeto, fijaos, de todas las siguientes modificaciones. En primer lugar, de una reforma urgente operada por el Real Decreto Ley 3/2009 de 27 de marzo de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, reforma que Olivencia dice que no está revestida de los caracteres de urgencia ni de excepcionalidad que justificarían el que se hubiese abordado mediante la fórmula del decreto ley. Otra reforma llevada a cabo por la Ley 13/2009 de 3 de noviembre de reforma de la legislación procesal para la implantación de la oficina judicial, cuyo artículo 17 modificó nada menos que 49 preceptos de la ley concursal. Otras modificaciones que afectan a su disposición adicional segunda y que han ido siendo introducidas sucesivamente por la Ley 36/2003 de 11 de noviembre de medidas de reforma económica, por la Ley 30/2007 de 30 de octubre de contratos del sector público, por el Real Decreto Ley 9/2009 de 28 de junio sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, y también se contienen reformas de la ley concursal en la Ley 4/2010 de 10 de marzo para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso por infracción penal en otro Estado miembro y en la reforma de la Ley 60/2003 de arbitraje.
Estamos entonces en presencia de una norma que es sometida por el legislador a cambios constantes, muchas veces motivados por un deseo pues quizás influido por la inseguridad que caracteriza al legislador en este punto, de dar respuesta inmediata a una serie de supuestos excepcionales que surgen en tiempos tan excepcionales como los que nos toca vivir. Y acaso la mejor muestra de la inseguridad del legislador sea el recuerdo de lo que dijo el que entonces era ministro de Justicia, Francisco Camaño, en el Congreso de los Diputados, cuando intervino para defender la convalidación del Real Decreto Ley 3/2009. Dijo, bueno, hemos hecho una reforma, pero es una pequeña reforma, medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal, pero dejo ya anunciado que vamos a hacer una reforma integral de la legislación concursal. Hombre, no había dado tiempo todavía que las audiencias provinciales prácticamente hubieran empezado a pronunciarse, ni hablar, por supuesto, de pensar en pronunciamientos del Tribunal Supremo. Digo que no había dado tiempo a que las audiencias se hubieran empezado a pronunciar sobre el dictado de una ley, la 22/2003, de 9 de julio, que venía a sustituir una normativa centenaria y el Gobierno ya la había decidido modificar por la vía de un decreto ley. Y todavía no había convalidado el decreto ley cuando ya estaba anunciándonos que esto no es lo definitivo, habrá otras cosas. Juan Luis, antes de comenzar, recordaba que efectivamente ahora recientemente han vuelto a decir, bueno, esto de la ley 38/2011, que se hizo además prácticamente in articulo mortis de la anterior legislatura, tampoco es la versión definitiva y prepárense ustedes porque ya tendremos la oportunidad de volver a reformar la legislación concursal. De esta manera, y como es fácil comprender, es extraordinariamente difícil generar y perfeccionar un cuerpo sólido de doctrina y de jurisprudencia que haga posible un trabajo mínimamente seguro de los operadores jurídicos en este ámbito, de jueces y magistrados, de abogados y de administradores concursales. No podemos, quienes nos dedicamos a este oficio, estar padeciendo diariamente que la portería nos la cambien de sitio. Yo creo que es necesario pues, que se deje que la ley que sea como esté y que poco a poco vaya depurándose con la práctica, pero no sometiéndola a cambios constantes y prácticamente anuales. A propósito específicamente del motivo de mi presencia hoy aquí, que es la Ley 38/2011 de 10 de octubre, me gustaría deciros que en el apartado primero del preámbulo se contienen dos afirmaciones que a mi juicio debemos tener especialmente en cuenta al analizar la reforma. La primera, la afirmación de que uno de los propósitos fundamentales de la ley concursal es la conservación de la actividad profesional o empresarial del deudor concursal. En la reforma se dice con esa solemnidad, cosa que no se decía en la exposición de motivos de la ley 22/2003. Y la segunda de las afirmaciones que se contienen en el preámbulo de la reforma es que el deterioro de la situación económica ha producido tales disfunciones que ese propósito no ha podido ser cumplido. Mirad, yo cuando estaba preparando esta charla, pues consulté unas estadísticas que publica el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles. Y os puedo dar el dato, que está publicado, del año 2010. En 2010, solo el 11,39% de los concursos tramitados en España concluyeron con la aprobación de un convenio, frente al 88,61% que finalizaron con la liquidación. Lo cual no quiere decir tampoco que los que terminan con convenio luego se cumplan, porque lo normal también es que, como las cosas siempre van a peor, pues las soluciones convencionales que puedan haberse alcanzado fracasen en el camino de su cumplimiento, ¿no? El primero de estos dos enunciados, el de que uno de los propósitos de la ley concursal es el mantenimiento, la conservación de la actividad profesional o empresarial del deudor concursado, pues no aparecía formulado con tanta contundencia en la exposición de motivos de la ley concursal, en la que se aludía a las soluciones convencional y liquidatoria en términos de absoluta igualdad. Y el segundo de los puntos que se citan en el preámbulo de esta Ley 38/2011, consistente en atribuir la responsabilidad del fracaso de la ley concursal en este punto a la gravedad de la crisis que padecemos, olvida citar otras causas, en mi opinión, que son de tanta importancia como la crisis, como por ejemplo el atasco de los juzgados de lo mercantil, que en muchas ocasiones están infradotados de medios y en otras, y créanme que siento decirlo, pero bueno, pues como los abogados somos independientes para decir lo que pensamos, yo lo voy a decir, y en otras ocasiones están directamente desatendidos por sus servidores. Aquí la justicia mercantil en España tiene ese doble inconveniente. Actualmente no hay medios, es cierto que no hay medios, hay un atasco grande, y también es cierto que yo no sé si por razón del desánimo
que el atasco produce en quienes vienen obligados a servir los juzgados, muchas veces se desentienden directamente de la solución de los expedientes que tienen esperando sobre sus mesas. Yo creo inadmisible que un juzgado pueda tardar más de un año, os voy a hablar de casos reales míos, más de un año en providenciar un escrito, o creo inadmisible que a una empresa concursada se le haga entrega de un mandamiento de devolución de una cantidad de dinero cuando han transcurrido ya los 3 meses de su validez, es decir, un mandamiento caducado, o que en una única resolución del juzgado se dé curso a nada menos que 10 escritos procesales de parte, cada uno de ellos relativo a una cuestión distinta y cada uno de ellos afectado además por un plazo diferente, con el consiguiente desconcierto para los profesionales. Y me parece también lamentable que se utilice la ironía para convertir el principio de justicia rogada en la exigencia de que procuradores y abogados tengamos que estar presencialmente en el juzgado implorando que se dé trámite a nuestros escritos y que se dé respuesta a nuestros planteamientos, ¿no? Yo creo que de esta manera, mediante una acumulación indiferente de retrasos que yo en algunas ocasiones me atrevería a calificar de obscenos, algunas compañías mercantiles que tratan de encontrar en el concurso de acreedores un atisbo de viabilidad para su continuidad en el mercado, se ven inexorablemente abocadas a la liquidación, y ello por mucho que en el apartado 4 del preámbulo de la Ley 38 de 2011 se diga con solemnidad que la pretensión del legislador de que la solución de la insolvencia no se retrase en el tiempo es algo que se reconoce que no hace sino perjudicar al concursado y a sus acreedores. En el preámbulo, para concluir un poco esta parte de mi intervención, la ley cita como vectores de la reforma el favorecimiento de la solución conservativa del concurso, reforzando la posibilidad de realizar durante su tramitación modificaciones estructurales de las compañías mercantiles, la consideración como créditos contra la masa de los nacidos tras la aprobación del convenio en caso de apertura posterior de la fase de liquidación, con el afán de favorecer la concesión de crédito por las entidades financieras. Se trata de reforzar, a través de lo que se denomina exigencia de una mayor profesionalización, el papel de la administración concursal. Se pretende armonizar los diversos regímenes de responsabilidad de los administradores sociales que pueden coexistir durante la tramitación del concurso de acreedores. Se contienen previsiones especiales de aplicación a las sociedades mercantiles de carácter deportivo, que esto parece que es lo único que le interesa al legislador, los equipos de fútbol y de baloncesto, pues lo que realmente se contienen unas excepciones que en mi opinión no están en absoluto justificadas. Y finalmente se modifican la Ley General Tributaria y la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido para privilegiar el crédito tributario en los supuestos de enajenaciones inmobiliarias sujetas a dicho impuesto, bien en la fase común del concurso o bien en la fase de liquidación. A partir de lo que la ley denomina en su preámbulo vectores de la reforma, o con la inspiración de lo que la ley denomina vectores de la reforma, yo voy a referirme de manera lo más sistemática posible y lo más resumida posible a aquellos aspectos que a mi juicio merecen ser más destacados, anticipando que, como es natural, pues en una intervención corta no tendré la ocasión de profundizar en todos y cada uno de los aspectos que son reformados en la ley concursal por la Ley 38 de 2011. Voy a hablaros en primer lugar del artículo 5 bis de la ley concursal y de los acuerdos de refinanciación. Partiendo del recuerdo de que una de las novedades más significativas que se habían introducido en la ley concursal por el Real Decreto Ley 3/2009 de 27 de marzo de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal era la contenida en un apartado tercero de nueva redacción que se adicionó al artículo 5 de la ley y que eximía de la obligación de solicitar concurso de acreedores en el plazo de los 2 meses siguientes a la fecha en que se hubiese tenido conocimiento de la insolvencia o se hubiese debido tener conocimiento de la insolvencia a aquellos deudores que hubieran puesto en conocimiento del juzgado el inicio de un procedimiento de negociación con sus acreedores orientado a obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, siempre que dentro del mes posterior, es decir, del 4º mes, solicitasen al juzgado ser declarados en concurso de acreedores. El artículo 5 bis, que viene a sustituir al antiguo artículo 5.3, contiene 3 novedades importantes que merecen destacarse. La primera es la relativa al hecho de que si en la redacción del antiguo 5.3 solo se hacía referencia a la comunicación al juzgado de negociaciones orientadas a obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, con lo que toda la actuación del deudor tenía que desembocar necesariamente en el concurso de acreedores, la nueva ley contempla también la posibilidad de que esas negociaciones se orienten no a obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, sino a facilitar un acuerdo de refinanciación de las deudas,
lo que tiene su importancia por lo que más adelante os diré. La segunda de las novedades importantes en este punto es la atribución al secretario judicial de la facultad de, sin más trámite, proceder a dejar constancia de la comunicación del deudor al juzgado, lo que supone que el juez en ese momento procesal carece de cualquier capacidad de control o de intervención. Es el secretario judicial el que por decreto resuelve tener por presentada la comunicación. Y la tercera, y a mi juicio muy importante, la previsión de que no sea necesario solicitar el concurso de acreedores una vez acabado este periodo de negociación, si como consecuencia de la firma de un acuerdo refinanciador el deudor ha superado su situación de insolvencia. Esta es una novedad verdaderamente importante. Y esta previsión, la relativa a la innecesariedad de solicitar el concurso cuando se hubiese superado el estado de insolvencia como consecuencia de la firma de un acuerdo de refinanciación, debe conectarse con la nueva redacción del apartado sexto del artículo 71 de la ley concursal, que consagra la irrescindibilidad de los acuerdos de refinanciación alcanzados por el deudor, así como la irrescindibilidad de los negocios, actos y pagos, cualquiera que sea la forma en que se hubieran realizado, y las garantías constituidas en ejecución de tales acuerdos refinanciadores, cuando en virtud de ellos se proceda al menos a la ampliación significativa del crédito disponible o a la modificación de las obligaciones del deudor, bien mediante la prórroga de su plazo de vencimiento, bien mediante el establecimiento de nuevas obligaciones contraídas en sustitución de las antiguas, siempre que todo ello responda a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor concursado en el corto y en el medio plazo, y que se cumplan tres requisitos. En primer lugar, que el acuerdo se haya suscrito por acreedores que titulen créditos que representen al menos 3/5 partes de su pasivo. En segundo lugar, que ese acuerdo de refinanciación haya sido informado favorablemente por un experto independiente nombrado por el registrador mercantil del domicilio del deudor, se dice a su prudente arbitrio y de conformidad con lo que se establece en el reglamento del registro mercantil. Y en tercer lugar, que el acuerdo conste en un instrumento público, en una escritura pública, a la que habrán de unirse todos los documentos que justifiquen el contenido, es decir, el plan de viabilidad, el informe favorable del experto independiente, los documentos que justifiquen la designación del experto independiente por parte del registrador mercantil del domicilio del deudor. Bien, pues todos esos documentos deben protocolizarse en una escritura pública para que ese acuerdo de refinanciación se quede revestido de ese blindaje especial en que consiste la irrescindibilidad que proclama el artículo 71.6 de la ley concursal. Artículo que, como podéis suponer, es heredero directo de la dicción que se contenía en la disposición adicional cuarta en la redacción que había introducido el Real Decreto Ley 3/2009 de 29 de marzo sobre medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal, y que debe al propio tiempo ponerse en relación con el 86.2 de la ley, que atribuye la consideración de crédito contra la masa, y esto es también una novedad muy importante, al 50% de los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería y hayan sido concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación del artículo 71.6 de la ley concursal, correspondiendo al otro 50% la consideración de crédito privilegiado general. Por último, en materia de acuerdos de refinanciación hay que citar la nueva redacción de la disposición adicional cuarta. La redacción antigua pasa al 71.6 y con las reformas se introduce una nueva redacción en la disposición adicional cuarta que prevé la posibilidad de homologar judicialmente los acuerdos de refinanciación que reúnan las condiciones del 71.6 de la ley concursal, que hayan sido suscritos por acreedores que titulen el 75% del pasivo financiero en el momento de adopción del acuerdo. Esto está orientado específicamente a pasivo bancario, con la peculiaridad de que esa homologación judicial, si se produce, se extiende a las restantes entidades financieras que no formen parte del acuerdo de refinanciación o incluso que sean disidentes del mismo, y siempre y cuando sus créditos lógicamente no estén dotados de garantía real, que eso va por otro camino, ¿no? Y además con la posibilidad adicional de que al solicitar la homologación judicial el deudor interese del juzgado que acuerde la suspensión por término de un mes de aquellas ejecuciones que ya estuviesen iniciadas. De modo y manera que, si tenemos un acuerdo refinanciador con el apoyo de acreedores financieros que titulen el 75% de nuestro pasivo financiero y lo sometemos a homologación judicial cumpliéndose los requisitos del artículo 71.6, es
decir, todo esto que os he dicho antes de documentarlo en escritura pública, informe favorable de un experto independiente, plan de viabilidad que asegure la continuidad del deudor concursado en el medio y corto plazo en su actividad empresarial o profesional. Si se cumple todo eso, pueden quedar vinculados también por el acuerdo homologado judicialmente a aquellas entidades financieras que no se hayan adherido al mismo, o incluso que públicamente hayan mostrado su disidencia respecto del contenido de ese acuerdo de refinanciación. Una especie de derecho de arrastre, vamos a llamarlo así, que tiene el deudor concursado. Me he arreglado con la mayoría de mis acreedores financieros, el 25% no he podido arreglarme, pero te obligo a estar y pasar por lo que se dice en este acuerdo de refinanciación que han apoyado mayoritariamente mis acreedores financieros. Dicho esto, a propósito del artículo 5 bis y de los acuerdos de refinanciación, siguiendo un poco el esquema que os planteaba en la nota que os han facilitado, voy a referirme ahora a los aspectos procesales de la reforma, que alcanzan a tres cuestiones: la regulación de lo que se denominan concursos conexos, a lo que cierto sector de la doctrina llama vis atractiva del proceso concursal, y luego me referiré al final a algunos aspectos que son específicamente procedimentales. El punto de partida para hablaros de la nueva regulación de lo que se llaman concursos conexos es la primitiva redacción del artículo 25 de la Ley Concursal, que regulaba la acumulación de concursos mediante la previsión de que en el supuesto de concurso de una sociedad dominante de un grupo, a solicitud razonada de la Administración concursal, el juez podía acumular al concurso de la matriz o dominante los concursos de los socios, miembros o integrantes personalmente responsables de las deudas de la persona jurídica o de las sociedades dominadas o filiales pertenecientes al mismo grupo. Ahora, con la reforma que se introduce por la Ley 38/2011 de 10 de octubre, se crea dentro del título primero de la ley, el relativo a la declaración del concurso, un capítulo tercero que lleva por rúbrica de los concursos conexos, capítulo que está integrado por tres artículos, el 25, el 25 bis y el 25 ter, que regulan tres supuestos diferentes: la declaración conjunta del concurso de varios deudores, la acumulación de concursos y la tramitación coordinada de concursos. El artículo 25 lo que reconoce de manera expresa es una posibilidad que, si no se reconocía con contundencia en la antigua redacción de la ley, sí que se admitía en la práctica de los tribunales, que era la de que solicitasen de forma conjunta ser declaradas en concurso de acreedores a aquellos deudores que sean cónyuges o socios, miembros o integrantes personalmente responsables de las deudas de una misma persona jurídica o de las sociedades que formasen parte de un mismo grupo. Un grupo de sociedades, si iban a concursar todas, no necesitaban presentar varias demandas de concurso, sin perjuicio de la posibilidad que tenían de hacerlo, sino que podían reunir sus solicitudes en una única demanda. Esta posibilidad, que ahora se reconoce de forma expresa, se extiende también no solo a los supuestos de concurso voluntario, sino a los de concurso necesario, de modo que aquel acreedor que tenga créditos frente a varias empresas de un mismo grupo podrá solicitar la declaración conjunta de concurso de varios de sus deudores cuando sean cónyuges o, añade la ley, pareja de hecho inscrita, cuando se aprecie la existencia de pactos expresos o tácitos o de hechos concluyentes de los que se derive la inequívoca voluntad de los convivientes de formar un patrimonio común, exista entre ellos confusión de patrimonios o formen parte de un mismo grupo de sociedades. Es decir, cabe tanto en el supuesto de concurso voluntario como en el supuesto de concurso necesario. En estos casos, la competencia para la declaración conjunta del concurso corresponde al juez del lugar en que tenga el centro de sus principales intereses el deudor con mayor pasivo, y si se trata de un grupo de sociedades, el de la sociedad dominante. Ese es el criterio: deudor con mayor pasivo o, en el caso del grupo de sociedades, juez del domicilio, más que del domicilio, juez del lugar en el que tenga el centro de sus intereses principales la sociedad dominante. El artículo 25 bis de lo que habla es de otra realidad diferente, que es la acumulación de concursos ya declarados, aunque se hayan declarado por diferentes juzgados, a solicitud razonada de la Administración concursal y en los siguientes supuestos. En los supuestos de sociedades que formen parte de un grupo, en el supuesto de quienes tuvieran sus patrimonios confundidos, en el de los administradores, socios, miembros o integrantes personalmente responsables de las deudas de la persona jurídica. Bueno, esto está pensado fundamentalmente, sigue manteniéndose en la legislación, yo no sé muy bien por qué. Pues probablemente porque no desaparecen algunas sociedades que en la práctica o no existen o son residuales. La sociedad regular colectiva
la sociedad comunitaria simple, que bueno, las estudiábamos en la universidad. Yo solo recuerdo cuando Arthur Andersen existía, que funcionaba como sociedad regular colectiva. Era Arthur Andersen. Sí, yo recuerdo de aquí, Tercer Rodríguez Hermanos, ese receta. Era, sí, había algunas, o los autobuses, los autobuses que subían a sí. Quirós, y por ahí era Álvarez González y compañía, sociedad regular colectiva. Eso debe seguir existiendo todavía. Que yo creo que pues debe ser la que Todavía. Existe, y hasta que no la cierren, Sí. el legislador no va a cambiar la ley para que estos puedan seguir teniendo. Pero que es una cosa sorprendente. Yo comentándolo con algún notario en alguna ocasión, con notarios con años de ejercicio ya a las espaldas, decía, no, yo nunca he constituido una sociedad comunitaria, ni simple ni por acciones, ni una sociedad regular colectiva. Bueno, pues la ley, cada vez que nos la modifican, siguen diciendo, y los socios personalmente responsables de las deudas. Entonces dices, ¿y quiénes son personalmente responsables? Pues me voy al derecho mercantil de cuarto de carrera y me acuerdo de la sociedad regular colectiva y demás, ¿no? Bien. El de los cónyuges, el de la pareja de hecho inscrita cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el 25.3, es decir, cuando se aprecie la existencia de pactos expresos o tácitos o de hechos concluyentes de los que se derive la inequívoca voluntad de los convivientes de formar un patrimonio común. En el caso de acumulación de concursos ya declarados, el juez competente para conocer de los concursos acumulados es aquel que estuviera conociendo del concurso del deudor con mayor pasivo en el momento de la presentación de la solicitud de concurso, o en su caso, del concurso de la sociedad dominante, o cuando ésta no haya sido declarada en concurso, el que primero hubiera conocido del concurso de cualquiera de las sociedades del grupo. Y luego la tercera posibilidad a la que se alude en el capítulo tercero del título primero de la ley concursal es la tramitación coordinada de concursos. El artículo 25 ter contiene una previsión que afecta a los supuestos regulados en los dos preceptos anteriores, es decir, a aquellos concursos declarados conjuntamente y a los que se acumulen. Y es una previsión que, aunque no se hallaba regulada de modo expreso en la anterior redacción de la ley, sí que había sido objeto de pronunciamientos jurisprudenciales. Conforme a esa previsión, los concursos declarados conjuntamente y los acumulados se tramitarán de forma coordinada y sin consolidación de masas. Esto es un dato importante que conviene retener porque ha generado mucha discusión entre los juzgados, sin perjuicio de la posibilidad de consolidar inventarios y listas de acreedores a los efectos de elaborar el informe de la administración concursal cuando exista confusión de patrimonios y no sea posible deslindar la titularidad de activos y pasivos sin incurrir en un gasto o en una demora injustificados. El segundo de los aspectos procesales al que me refería antes es la vis atractiva del proceso concursal. Y las reflexiones que voy a hacer las hago a propósito de la nueva redacción de los artículos 50-57 de la ley, relativos a los efectos que produce la declaración de concurso en las acciones individuales. Entonces, en primer lugar, juicios declarativos pendientes. Si hasta que entró en vigor la reforma la regla general suponía la continuación en la tramitación de los procesos declarativos pendientes al tiempo de declararse el concurso, sin perjuicio de la posibilidad de acumular aquellos que tuviesen una trascendencia fundamental para la formación del inventario y de la lista de acreedores, tras la reforma esa posibilidad de acumulación desaparece, de modo tal que los juicios declarativos en los que sea parte el deudor cuando se le declare en concurso seguirán tramitándose ante el mismo tribunal que estuviese conociendo de ellos hasta que la sentencia sea firme. Solo se excepcionan de esta regla general y siempre que se estén tramitando en primera instancia y no haya finalizado el juicio a la vista, los juicios por reclamación de daños y perjuicios causados a la concursada por sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho y los juicios contra los auditores. Solo se excepcionan esos. El resto siguen tramitándose ante el juzgado, ante el que se estuvieran tramitando, hasta que la sentencia sea firme, sin posibilidad de acumulación al procedimiento universal de concurso. En el artículo 51 bis, que se introduce con la reforma, se introduce una matización importante a esta cuestión, que impone la suspensión, con ocasión de la declaración de concurso, de aquellos procedimientos de iniciación anterior al concurso en los que lo que se esté reclamando sean obligaciones sociales a los administradores de las sociedades de capital concursadas que hubieran incumplido los deberes impuestos en caso de concurrencia de causa de disolución, así como aquellos otros en los que se ventile el ejercicio de la acción directa del artículo 1597 del Código Civil, en congruencia con lo previsto en el artículo 53 de la Ley Concursal, que impide a los jueces de primera instancia admitir a trámite desde la declaración del concurso las demandas en las que se ejercite esa acción. Se resuelven aquí de un plumazo dos cuestiones que eran muy polémicas en la aplicación de la ley antes de la reforma. Una, la posibilidad
de que se condujesen de manera paralela el procedimiento de concurso y un procedimiento de reclamación individual de responsabilidad a los administradores sociales, y otro, el famoso supuesto tan estudiado por Ricardo de Ángel y por otros ilustres civilistas, de la acción directa del 1597 del Código Civil, que en muchas ocasiones lo que permitía era vaciar de patrimonio a la concursada al reconocérsele el privilegio del 1597 pues a cualquiera que hubiese mandado un burofax o un requerimiento notarial, y cuando llegaba a la administración concursal se encontraba que buena parte del activo, sobre todo el activo monetario o del activo realmente realizable, pues había sido ya afectado al cumplimiento de las obligaciones derivadas pues de un contrato de obra en el que el contratista hubiera puesto su trabajo y materiales, etcétera, etcétera, como dice el artículo 1597 del Código Civil. Bien, ahora queda claro con la reforma que desde que se declara el concurso no es posible ejercitar la acción directa del artículo 1597 del Código Civil, y que aquellas acciones que se hubieran iniciado antes del concurso quedan en suspenso. En materia de ejecuciones y apremios, la reforma convierte en ley la práctica de los juzgados de lo mercantil, modificándose el artículo 55.1 de la ley concursal para modificar la anterior previsión relativa a la posibilidad de continuar los procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiese dictado providencia de apremio, y las ejecuciones laborales en que se hubiesen embargado bienes del concursado antes de la declaración de concurso. Esta regulación anterior se sustituye por la de que pueden continuarse los procedimientos administrativos de ejecución en que se hubiese dictado diligencia de embargo. El matiz es importante porque la providencia de apremio es una resolución administrativa que abre una fase del procedimiento recaudatorio distinta de la fase voluntaria de recaudación, mientras que la diligencia de embargo es un trámite dentro del procedimiento administrativo de apremio. Si antes el dies ad quem, por así decirlo, era la providencia de apremio, ahora es un poco posterior, el momento de la diligencia de embargo. Y siempre, naturalmente, que el embargo no afecte a bienes necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor concursado. Además, el 55.3 prevé la posibilidad de que, una vez suspendidas las actuaciones ejecutivas, el juez del concurso, a solicitud de la administración concursal y previa audiencia de los acreedores afectados, pueda cancelar los embargos trabados cuando los mismos dificulten gravemente la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor concursado, sin más limitación, y aquí se nota la longa mano pues, de los abogados del Estado, inspectores de Hacienda, etcétera, que han formado parte de la sección especial que se ha ocupado de la reforma, sin más limitación, digo, que la imposibilidad de alzar los embargos administrativos y con la excepción expresa de los acreedores con garantía real. Respecto de estos últimos, de los acreedores con garantía real sobre bienes propiedad del concursado, la novedad más importante que introduce la reforma es la que se contempla en el 56.2, que prescribe la suspensión de las ejecuciones en trámite desde que la declaración de concurso, sea o no firme, conste en el correspondiente procedimiento, resultando indiferente que estén o no publicados los anuncios de subasta, a diferencia de lo que sucedía en la legislación anterior, en la que la suspensión procedía en todos los casos, excepto cuando estaban ya publicados los edictos de subasta y siempre que la ejecución no recayese sobre un bien necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor concursado. La ley hace también aquí una aclaración que es importante y que trata un aspecto del que os hablé en la charla que tuve la oportunidad de dar el año pasado, y es que la competencia para declararse un bien está o no afecto a la actividad profesional o empresarial del deudor concursado, y eso no necesario para su actividad empresarial o profesional es exclusiva del juez del concurso, cuestión que había sido objeto de alguna polémica, y el año pasado yo os comenté aquí un auto de la sección primera de la Audiencia Provincial de Asturias que en un caso de Caixa Galicia, en un juzgado de Castropol, había dicho que no, que como es el juez de primera instancia el naturalmente competente para conocer de las ejecuciones hipotecarias, es él quien ad limine tiene que valorar si ese bien es o no necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor concursado. Este auto, del que era ponente Javier Antón Guijarro, pues, era contradicho por otras muchas resoluciones de otras secciones, de otras audiencias provinciales, y ahora la ley viene a aclararlo ya definitivamente. Es el juez del concurso quien tiene que decir si es o no necesario.
En materia de normas procesales, la primera de las novedades que introduce la reforma afecta a la rúbrica del título octavo de la ley, que pasa a denominarse de las normas procesales generales del procedimiento abreviado y del sistema de recurso, una rúbrica que a juicio de la doctrina pues es incorrecta por cuanto ni todas las normas procesales que se contienen en la ley concursal están agrupadas en este título, por ejemplo, las relativas a la acumulación de concurso, que son característicamente procesales y que sistemáticamente no están integradas en las disposiciones relativas a la declaración de concurso, ni todas las normas contenidas en este título octavo de la ley concursal tienen naturaleza procesal, porque aquí nos encontramos, por ejemplo, con los artículos que disciplinan o que regulan el registro público concursal, que no es una cuestión procesal. La ordenación del concurso sigue dividida en 6 secciones, si bien se matiza el contenido de algunas de ellas, y así, por ejemplo, la sección tercera pasa a comprender también lo relativo a la autorización para la enajenación de bienes y derechos de la masa activa. Se lleva a la sección cuarta, la relativa a la masa pasiva, lo relativo al pago de los acreedores concursales, extremo que antes se contenía en la sección tercera, y al mismo tiempo se precisa que la sección quinta comprenderá también lo relativo al convenio anticipado y a la liquidación anticipada. En materia de incidentes concursales, la nueva redacción del artículo 194.4 viene a abundar en el sentido de la reforma que se operó en el año 2009 con el tantas veces ya citado Real Decreto Ley 3/2009 de 27 de marzo. Si entonces la posibilidad de celebrar la vista se hacía depender de que las dos partes en el incidente así lo solicitasen, la nueva redacción hace depender la celebración de la vista primero de la presentación de escrito de contestación a la demanda, segundo de la existencia de discusión en cuanto a los hechos, tercero de que esa discusión en cuanto a los hechos sea considerada relevante por el juez, y cuarto de que en los escritos de alegaciones, es decir, en los escritos de demanda y de contestación, se hayan propuesto medios de prueba cuya pertinencia y utilidad hayan sido declaradas por el juez del concurso. Yo en este punto, y aún comprendiendo que es necesario agilizar la tramitación de los concursos de acreedores, hay algo que siempre me ha llamado la atención. Cuando se introduce la primera reforma en el año 2009, se dice que bueno, el incidente concursal, se le ponen todas estas cortapisas, bueno, pues se trata mucho de limitar el acceso a los incidentes, y luego se dice que se sustanciará por los trámites del juicio verbal, excepto en lo relativo a la celebración de la vista. Claro, yo que tampoco soy ningún procesalista eminente, digo, hombre, es que si al juicio verbal le quitas la vista, ya no es verbal, ni es verbal, ni es juicio, ni es nada. Es como una multa de tráfico. O sea, pues tienes un pliego de descargos y a ver si... Claro. A ver si cuela. Y yo a veces pienso, bueno, los señores que están en la Comisión General de Codificación, digo, pero ¿cómo se les ocurrirán estas cosas? Todo el juicio verbal, excepto en lo relativo a la celebración de la vista. Además te dicen, una vez contestada la demanda. No, si es que cuando ya hubo demanda, luego ya hubo contestación, que en el juicio verbal la contestación es oral y no escrita. Pero bueno, o sea, introduces una modificación para convertirlo en una suerte de procedimiento ordinario peculiar en materia de contestación a la demanda. Luego dices, bueno, y el resto todo por el trámite del juicio verbal menos la vista. Todo, te quita todo. Pues ya no hay juicio verbal. Bueno, pues yo creo que eso de alguna manera afecta en alguna medida al derecho de defensa tan despreciado por el legislador. Y la tutela judicial, ¿no? Te impiden todo, es que son restricciones vulnerando los derechos constitucionales. Y fíjate, cuando entró en vigor la reforma de 2009, incluso se les ocurrió algo tan llamativo como que, bueno, la reforma la publicamos hoy y entra en vigor mañana. Entonces había mucha gente que había promovido incidentes concursales al estilo antiguo, y en el escrito de demanda de incidente concursal no había propuesto prueba, pues se quedaron sin prueba. Bueno, nosotros hicimos unas comunicaciones a todos los juzgados que no teníamos algo, y dijimos que pasaba eso, y que nos habilitaran. Que nos habilitaran un plazo. Nos habilitaron Claro. pedir prueba. Para Pues subsanar y tal, claro. Hombre, es que Conozco algún caso y no tuvisteis problema, ¿no? de abogado. No, en todos nos lo admitieron, en todos. Conozco algún caso de abogado que me llamó para consultarme, porque me dijo, es que el juez me ha dicho que, bueno, que no. se entiende mucho, que verdes las han segado. Que, oye, entró ayer en vigor y te quedaste sin prueba.
Bien, en materia de recursos, esto en materia de incidentes, es decir, se restringe todavía más la posibilidad de acceder a un incidente concursal verdadero al tiempo que se fomenta el desánimo del acreedor a la hora de incidentar, ¿no? Decir, hombre, si solamente voy a poder hacer unas alegaciones, no voy a poder defenderlo oralmente ante el juez, prácticamente no voy a poder practicar ninguna prueba que no sea acompañar una documental cuya interpretación puede exigir un análisis pericial. Entonces se desanima. La forma de agilizar la tramitación parece que está en la mente del legislador, consiste en voy a poner todas las trabas posibles a que haya recursos, a que haya incidentes, a que haya cuestiones que son verdaderamente sustanciales en muchas ocasiones y que de alguna forma pues condicionan, restringen, limitan el derecho de defensa. En el ámbito de los recursos, la regla general sigue siendo esa institución tan incalificable para mí como es la apelación diferida. Sí, es una cosa rarísima, siempre fue una cosa... Contra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en los procedimientos incidentales, siempre que en el plazo de los 5 días siguientes a su notificación se hubiese dejado constancia de la oportuna protesta. Digo que es incalificable porque mi experiencia profesional me permite decir que es tan grande la confusión que tienen los propios secretarios judiciales y jueces con este régimen de la apelación diferida, que a mí a veces me notifican cosas singulares. Dicen, bueno, pues nada, usted tiene ahora, hace relativamente poco, en una resolución me decían, tampoco como en febrero, que tenía un plazo para preparar el recurso de apelación y luego los 20 días de interposición. Sí, hombre, esto, digamos, la preparación ya está deformada. Claro, decir, no, pero si es que esto se ha reformado, claro. Desde el día 1 de enero ya no hay tal cosa, es decir, hay la apelación directa de los 20 días. Bueno, pues la confusión es tan grande y entonces tienes que andar pidiendo, oiga, por favor, acláremelo, no vaya a ser que meta la pata, como los tribunales son tan adversos a aclarar nada, porque dicen que todo está perfectamente claro. Bueno, pues, lo que no entendemos somos nosotros. Los que no lo entendemos somos ni los abogados ni los procuradores, pues te encuentras con situaciones tan sorprendentes como esa. Pero si es que la preparación del recurso de apelación ha desaparecido, el recurso se interpone, ya no se prepara. No, pero nosotros interpretamos que... Bueno, vale, nada. No, ¿para qué se discutir? Sí, para usted la perra gorda, vamos, faltaría más, ¿no? Faltaría más. Entonces, sigo de vigente este régimen, digo, de la apelación diferida tan triste o que genera más problemas de los que soluciona. No obstante, se introduce una novedad importante, que es la relativa a la especificación de que tendrá la consideración de apelación más próxima la que corresponda frente a la resolución que ordene la apertura de la fase de convenio. Ahí tenemos ya un momento en el que si hemos protestado alguna sentencia incidental tenemos que recurrir el auto que abre la fase de convenio para colgar del recurso contra el auto que abre la fase de convenio nuestra protesta frente a la sentencia incidental o nuestro desacuerdo frente a la sentencia incidental, la que acuerde la apertura de la fase de liquidación y la que apruebe la propuesta anticipada de convenio. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de apelar directamente las sentencias dictadas en los incidentes que tengan por objeto acciones de reintegración y demás de impugnación de los actos realizados por el deudor que sean perjudiciales para la masa activa, y de las que tengan por objeto la entrega a sus legítimos titulares de los bienes que estén en poder del concursado y respecto de los que éste no tenga derecho de uso, garantía o retención, que además serán apelables directamente sustanciándose este recurso con carácter preferente. Y asimismo, conforme al 194.5, hay que destacar que también se benefician de la posibilidad de apelación directa y preferente las sentencias que aprueben el convenio y las que resuelvan incidentes concursales planteados con posterioridad o durante la fase de liquidación. En este caso, el régimen es el de la apelación directa, que yo creo que es al que debería irse, y no el de la apelación diferida, porque al fin y al cabo, bueno, pues vuelvo a lo que estaba comentando antes. Si el legislador lo que ha querido es que el incidente concursal sea como un juicio verbal, ya le quita la vista. Si encima le quita a usted el recurso de apelación directo frente a la sentencia incidental, pues entonces es que ya no nos tome el pelo, ni es juicio, ni es verbal, ni es nada. Y encima me obliga, porque muchas veces es un acreedor, bueno, pues que tiene un crédito, pero a cuyo abogado y a cuyo procurador se les obliga a estar pendientes del desarrollo preciso de todo el procedimiento concursal para que no se les pase el plazo para recurrir a aquella resolución que sea apelable e introducir por esa vía el recurso contra la sentencia incidental.
es. Yo creo que es una exigencia que complica demasiado las cosas y que afecta al derecho de defensa, del que forma parte sin duda el derecho a obtener una segunda instancia que revise la resolución de la primera, ¿no? Pero la apelación diferida, ¿cuál era la finalidad? ¿El procurar que el abogado se despiste y se le pase el recurso? Porque otra no sé cuál es. No, unificarlo todo. La apelación diferida, sí, yo creo que la apelación diferida era evitar, en previsión de que hubiese concursos en los que hubiesen muchas sentencias incidentales, pues que se formasen muchísimos rollos de apelación en la audiencia provincial y que hubiese un solo rollo de apelación en el que se metiesen todo el pues, concurso, pero ese era el sistema. Y yo creo que también un poco pues lo que tú apuntas, Pelayo, es decir, oye, cuanto más lo complique, más posibilidades tengo de que los abogados se despisten, y entonces luego consigo pues, recursos desiertos, plazos precluidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y de esa manera pues sí, también consigues aliviar la carga de trabajo de los juzgados. O sea, hay fórmulas también, pues si prohíbes durante 3 meses el ejercicio de la abogacía, pues también es una forma de aliviar la carga de trabajo de los juzgados. Pero bueno, yo creo que esto hay que tratarlo con un poco más de seriedad, ¿no? En materia de administración concursal, la novedad más importante que se introduce, y que es una de las que ha tenido más trascendencia en los medios de comunicación, la reducción del número de administradores concursales en los concursos ordinarios, que pasan de ser 3 a ser solamente 1, ya sea abogado en ejercicio con 5 años de experiencia profesional efectiva y que hubiera acreditado formación especializada en derecho concursal, o economista, titulado mercantil o auditor de cuentas, también con 5 años de experiencia profesional y con especialización demostrable en el ámbito concursal. Lo que yo en este punto no alcanzo a comprender es el porqué del distinto tratamiento de abogados o de profesionales de formación jurídica y de profesionales de formación económica. Porque a los abogados se nos dice que tenemos que acreditar formación especializada en derecho concursal, exigencia que viene a sustituir la referencia antigua a aquel etéreo compromiso de formación continuada en materia concursal que se contenía en el apartado 3º del artículo 27 de la ley concursal. Mientras que a los economistas titulados mercantiles y auditores de cuentas lo que se les exige es especialización demostrable en el ámbito concursal, que la podrán haber adquirido por la vía de la formación académica o por la de la simple experiencia práctica, por más que en la actual redacción del 27.3 se deje constancia de que en los decanatos de los juzgados competentes existirá una lista integrada por los profesionales y personas jurídicas que hayan puesto de manifiesto su disponibilidad para el desempeño de las labores propias de la administración concursal, su formación en esta materia y su compromiso de continuar formándose. Bueno, pero la formación también la puedes haber adquirido por la práctica y no solo por asistir a un determinado curso, ¿no? La ley, en su redacción actual, regula la posibilidad de que sea designada administradora concursal una persona jurídica en la que se integren al menos un abogado y un economista, titular mercantil o auditor de cuentas, y que garantice la debida independencia y dedicación en el desarrollo de las funciones de la administración concursal, circunstancia que también es novedosa respecto del régimen previo y a su vez contradictoria con las normas que disciplinan el ejercicio de la abogacía y el ejercicio de la auditoría de cuentas, que no se pueden hacer en sociedades formadas por los mismos profesionales. Pero no ha sido tenido en cuenta por el legislador esa limitación. También se alude en esta materia de la administración concursal a lo que se denominan concursos de especial trascendencia, a los que se alude en el 27 bis, que son aquellos en los que concurra uno cualquiera de los siguientes requisitos. Primero, que la cifra de negocio del concursado, en cualquiera de los 3 ejercicios anteriores a aquel en que se declare el concurso, haya sido de 100 millones de euros o superior. O que el importe de la masa pasiva sea superior a los 100 millones de euros. O que el número de trabajadores manifestado por el concursado sea superior a 1000, o, en último término, que de acreedores sea superior a 1000, y que el número de trabajadores sea superior a 100 o lo haya sido en alguno de los 3 ejercicios anteriores a la declaración de concurso. En esta clase de concursos de especial trascendencia, el juez nombrará a un administrador concursal adicional que sea un acreedor titular de créditos ordinarios o privilegiados de carácter general no garantizados, de entre los que figuren en el primer tercio de mayor importe, pudiendo designar a la representación legal de los trabajadores, si la hubiere, si el conjunto de las deudas laborales ordinarias o privilegiadas de carácter general sin garantía estuviesen incluidas en ese tercio de mayor importe. A la representación de los trabajadores, en el caso de que sea designada administradora concursal, le corresponderá nombrar un abogado, economista, titulado mercantil o auditor de cuentas que se ocupe materialmente de la llevanza de las tareas de la administración concursal. Finalmente, el juez está facultado para acordar de oficio o a instancia de un acreedor público o del administrador o de la administración concursal
la designación como administradora concursal de una administración pública o de una entidad vinculada o dependiente de ella cuando exista una causa de interés público que lo justifique, y ello aun cuando no concurran los requisitos para que el concurso pueda considerarse de especial trascendencia. También es novedosa en esta materia o en este ámbito la regulación de los llamados auxiliares delegados, que hasta la entrada en vigor de la reforma eran designados por el juez del concurso, pero siempre a propuesta de la administración concursal. Te nombraban administrador concursal único, no podías con todo el trabajo, o requerías un apoyo si eras economista en materia jurídica, si eras abogado en materia económica, y podías pedirle al juez que te nombrase un auxiliar delegado cuyos honorarios iban con cargo a los de la administración concursal. Ahora mismo, aun cuando se sigue manteniendo esa posibilidad, se abre la de que si el juez lo estima oportuno, designe un auxiliar delegado tanto en los concursos abreviados como en los ordinarios cuando las circunstancias lo aconsejen, a menos que el administrador concursal sea persona jurídica, en cuyo caso el juez no puede utilizar de esta prerrogativa. Como la persona jurídica habíamos visto que tenía que ser con un abogado o un economista, bueno, pues en ese caso yo nombro a la persona jurídica, pero la persona jurídica no le puedo nombrar un auxiliar delegado porque por lo menos tiene que tener un abogado y un economista titulado mercantil o auditor de cuentas, ¿no? Y además se prevé el nombramiento obligatorio de un auxiliar delegado en los siguientes casos: cuando el concursado tenga establecimientos dispersos por el territorio. En segundo lugar, en las empresas de gran dimensión, tendremos que irnos a las reglas de la Ley de Sociedades de Capital para saber qué empresas tienen la consideración de grandes empresas. Cuando por el administrador concursal se solicite prórroga para la emisión del informe, si se solicita prórroga, inmediatamente se le nombra un auxiliar delegado. Y cuando en concursos conexos se haya designado una única administración concursal. Acordaos de lo que comentábamos al principio de los concursos de grupos o de sociedades del mismo grupo. Bueno, pues ahí, si es una única administración concursal, lo normal será que le designen un auxiliar delegado. Para terminar la exposición de las novedades más significativas en materia de administración concursal, es inevitable hacer referencia a la previsión que se contiene en el artículo 46, que permite a la administración concursal autorizar al órgano de administración del deudor concursado que retrase la formulación de las cuentas anuales al mes posterior a la presentación del inventario y de la lista de acreedores, posponiéndose en ese caso la aprobación de las cuentas a los 3 meses siguientes al vencimiento de dicha prórroga, y dando cuenta de todo ello tanto al juez del concurso como, en su caso, es decir, en el caso de que sea un deudor obligado a depositar cuentas anuales, al registro mercantil, a los efectos de evitar el perjuicio que siempre representa el cierre de la hoja registral por falta de depósito de las cuentas, ¿no? Pues, con la nueva ley, el administrador concursal puede autorizar al deudor a que retrase la formulación de las cuentas al mes posterior al día en que se haya presentado el inventario y la lista de acreedores al juzgado, y en los 3 meses posteriores podrá aprobarlas. La verdad es que la ley dice podrá aprobarlas, no reconoce la posibilidad de que la Junta de Socios o de Accionistas rechace las cuentas, que es una posibilidad técnicamente que está ahí, ¿no? La juez dice para que se aprueben en el plazo de esos 3 meses, comunicándoselo tanto al juez del concurso para que tome constancia de esa circunstancia, como al registro mercantil a los efectos de evitar el perjuicio del cierre de la hoja registral. En este apartado de la reforma, en el tema de la administración concursal, es donde, en mi opinión, se puede apreciar de manera más evidente la influencia que se ha ejercido por los grandes despachos de abogados y por las grandes firmas de auditoría, e incluso la influencia que se ha ejercido por algunos de los profesionales que fueron designados para integrar la sección especial que en el seno de la Comisión General de Codificación redactó el proyecto de reforma de la ley concursal. Profesionales que se han beneficiado en estos últimos años de designaciones como administradores concursales que les han procurado ingresos millonarios y que se cuidan muy mucho cada vez que se reforma la ley de que ese statu quo no se altere, o si se altere siempre en su propio beneficio, ¿no? Influencia que también es apreciable en el ordinal segundo del apartado 4 del artículo 27 de la ley concursal, que tras proclamar que el juez procurará una distribución equitativa de designaciones entre los incluidos de la lista, establece que en los concursos ordinarios, es decir, aquellos cuyo pasivo sea superior ahora a 5 millones de euros y que de ordinario también serán los que procuren al administrador concursal una minuta más jugosa, bueno, pues solo se pueda nombrar a quienes acrediten haber sido ya administradores o auxiliares delegados en un concurso ordinario o al menos en 3 abreviados. Pero vuelve a excepcionarse la excepción. Así dice, primero, regla general, procurar una distribución equitativa de los nombramientos. Excepción a la regla general. Sí, distribuye equitativamente, pero los ordinarios solo para los que ya hayan sido administradores o auxiliares
en un ordinario o hayan sido nombrados al menos en 3 abreviados. Y excepción de la excepción, a menos que el juez considere de manera motivada idónea la formación y experiencia de los que designe en atención a las concretas características del concurso. Yo aquí, la verdad es que de la audacia de estos señores, algunos de los cuales conozco personalmente, que se sientan en la sección especial de la Comisión General de Codificación, yo ya esperaba que hubiesen puesto su nombre y apellidos en el articulado de la ley, que hubiesen dicho, y en aquellos concursos cuya minuta supere los 200 y pico mil euros, será obligatorio que se nombre a fulano, mengano o a zutano. Entonces, de esa manera, yo creo que se quedan las cosas mucho más claras y se eliminan todas estas fórmulas tan alambicadas que al final lo que buscan es un arbitrio judicial que no quede sujetado a ninguna posibilidad de revisión ni de control absolutamente por nadie, ¿no? Yo creo que la modificación de la que verdaderamente está necesitada el Instituto de la Administración Concursal exigiría tomarse esto con un poquito más de seriedad e imponer el cumplimiento de un requisito objetivo para formar parte de la lista de administradores concursales. Yo creo que con 5 años de ejercicio profesional efectivo, pues todavía el abogado o el profesional está en pleno periodo de rodaje y quizás fuese necesario exigir un poquito más de experiencia. Y luego yo propondría establecer un examen público estatal de conocimientos en materia concursal, al modo de lo que les ocurre a los auditores de cuentas. Tú puedes ser economista, pero para ser auditor tienes que llevar unos años de ejercicio, acreditar una serie de horas de formación y superar un examen. Pues yo pondría un examen, en sustitución de la actual exigencia de tan solo 5 años de ejercicio efectivo y la acreditación indeterminada de formación o de experiencia en materia concursal. Y además establecería un sistema de turnos riguroso. Si hay una lista, pues que corra la lista. Y si hubiese un turno riguroso y la lista corriese, se garantizaría de manera real y no simplemente teórica el derecho de todos los profesionales a acceder a todos los concursos y se eludirían algunos problemas que se han originado en la práctica y que han trascendido a los medios de comunicación por razón de la inclinación que algunos jueces sienten hacia determinados profesionales. Y todo ello, naturalmente, completado con la publicidad de los nombramientos en el tablón de anuncios del juzgado. No es que yo sea un gran aficionado al tablón de anuncios, pero como el legislador sí lo es, y en tiempos en los que existen, bueno, pues hemos abandonado ya el hacha de sílex y otra serie de herramientas que hace muchos siglos pues servían para la vida diaria, ¿no? Pero el legislador que no se ha preocupado por desarrollar el registro público concursal a través de Internet, se preocupa de que las cosas sigan notificándose en los estrados del juzgado a través del tablón de anuncios. Bueno, pues yo diría, en el tablón de anuncios del juzgado y en el registro público concursal, cuando se desarrolle de verdad, se deje constancia de las designaciones hechas por cada juzgado en favor de cada profesional, de modo de manera que todos los interesados puedan comprobar que se cumple esa limitación que se impone por la ley de que un mismo juzgado no pueda designar administrador concursal a quien ya haya designado para 3 concursos en el plazo de los 2 años anteriores. Una exigencia que, como todos los que estamos aquí sabemos, pues se contenía ya en la anterior redacción de la ley y a la que se aplicaba pues la vieja cláusula del derecho indiano de obedézcase pero no se cumpla, porque yo al fin y al cabo no quiero someterme a ningún control y entiendo, por la razón que sea, razón libérrima que nadie puede revisar, que la persona más indicada para llevar este concurso es este señor, aunque este señor lo haya nombrado 17 veces o 38 en el último año. Yo creo que eso, ahí es donde realmente se debería atacar el Instituto de la Administración Concursal, en evitación además pues de los mercadeos y de los y de las insinuaciones que todos sabemos que en la práctica existen, pues por razón de que no se respeta un turno riguroso como debería respetarse, ¿no? En materia de responsabilidad de administradores, el nuevo artículo 48 quater reserva a la Administración concursal el ejercicio de la acción social de responsabilidad de la persona jurídica concursada contra sus administradores, auditores o liquidadores, a diferencia de lo que ocurría antes de la reforma, en donde se reconocía legitimación a la Administración concursal, pero sin desproveer de legitimación a la sociedad. Y por lo que respecta al ejercicio de la acción de responsabilidad por deudas derivada del incumplimiento de promover la disolución de la sociedad, el artículo 52 de la ley concursal impide la admisión a trámite de las demandas en las que se ejerciten acciones de reclamación de obligaciones sociales contra los administradores que hubiesen incumplido esa obligación desde la declaración del concurso
y hasta su conclusión. Y el artículo 51 bis 1, como habíamos visto al principio, ordena suspender a aquellos procedimientos que se estén tramitando como consecuencia del ejercicio de aquellas acciones. Probablemente con esto lo que pretende la reforma es impedir que determinados acreedores lleguen a hacerse cobro efectivo de sus créditos fuera del concurso de acreedores mediante la persecución del patrimonio de los administradores, antes de que ese patrimonio pueda resultar afectado al cumplimiento de las obligaciones de la masa como consecuencia de los pronunciamientos de condena que pudieran contenerse en la sentencia de calificación. Claro, si permito que un acreedor vaya contra el patrimonio del administrador y se hace cobro efectivo de su crédito, si después el concurso es declarado culpable y entre los pronunciamientos que se contienen en la sentencia que declara el concurso culpable está el de condena al administrador a cubrir el déficit concursal, si su patrimonio ha desaparecido porque un acreedor, en lugar de someterse a la par condicio, ha sido más hábil y ha ido contra su patrimonio, pues evidentemente queda de alguna forma burlado el espíritu del idéntico tratamiento a todos los acreedores. Para ir finalizando, enuncio de manera esquemática las novedades en materia tributaria y las novedades en materia de concurso y contrato de trabajo. En materia tributaria, 4 ideas muy breves. En primer lugar, conforme al 86.3 de la ley concursal, cuando no se hubiera presentado alguna declaración o autoliquidación que sea precisa para la determinación de un crédito de derecho público de los trabajadores, deberá hacerse por el concursado en caso de intervención o por la administración concursal en caso de suspensión, sin que la eventual comunicación tardía de los créditos de declaraciones o autoliquidaciones permita clasificarlos como subordinados. ¿Qué ocurría en la práctica? Bueno, pues que como el régimen de liquidación de los impuestos en España es el de la autoliquidación, yo presento mi declaración de la renta, yo presento mis declaraciones trimestrales de IVA, yo presento mi declaración del impuesto sobre sociedades, se incumplía esa obligación, no se presentaba, el administrador concursal llegaba, Hacienda inspeccionaba, levantaba actas, me decía, es que usted no ha presentado estas declaraciones o estas autoliquidaciones y entonces tendría que haberlo hecho. Le levanto actas y le comunico las actas al administrador concursal, y el administrador concursal, cuando recibía las actas, decía, muy bien, pero esto es crédito subordinado porque me ha sido comunicado fuera de plazo. Bueno, ahora lo que se dice por la ley es, aquellas declaraciones o autoliquidaciones estén vigilantes administradores concursales de que se hayan presentado, y si no se han presentado, preséntenlas. Y el hecho de que todo eso se presente cuando ya ha finalizado el plazo de insinuación de los créditos no supondrá en ningún caso que el reconocimiento del crédito tributario deba hacerse con la condición de subordinado. En segundo lugar, los créditos tributarios, como los créditos de los trabajadores y los de la Seguridad Social, se exceptúan de la prerrogativa que se reconoce de manera expresa a la Administración concursal en el artículo 84.3 de alterar el orden general de pago de los créditos contra la masa por el orden de sus respectivos vencimientos cuando el administrador considere que eso es conveniente para el interés del concurso. Ahora al administrador se le dice, bueno, orden de pago de los créditos contra la masa por el orden de su vencimiento, sin perjuicio de la posibilidad de que si usted motivadamente considera que el interés del concurso exige alterar ese orden preciso de vencimientos, pueda anticipar el pago de algún crédito de vencimiento posterior en perjuicio de un crédito vencido anteriormente, excepto los créditos tributarios, los créditos laborales de los trabajadores y los créditos de seguridad social, que esos no pueden ser alterados por la administración concursal en ningún caso. La falta de pago en plazo de créditos tributarios que se devengan contra la masa no impide el devengo de intereses, recargos y demás obligaciones vinculadas a la falta de pago de esos créditos a sus vencimientos, sin perjuicio de que no puedan iniciarse actuaciones administrativas de ejecución hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido ninguno de estos dos acontecimientos. Es decir, crédito tributario devengado contra la masa, sí, a pagarlo en plazo. ¿Que no lo paga usted en plazo? Yo se lo recargo. Y además de recargárselo, le pongo a funcionar el contador de los intereses de demora. Cuestión distinta es que no pueda iniciar un procedimiento ejecutivo para hacerme cobro de ese crédito hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación o haya transcurrido un año sin que haya acontecido ninguna de estas dos cosas, es decir, sin que se haya aprobado un convenio o se haya abierto la liquidación. Y por último, se produce en el ámbito tributario la inversión del sujeto pasivo en el impuesto sobre el valor añadido en las enajenaciones inmobiliarias habidas durante la tramitación del concurso. ¿Qué pasaba aquí? Pues que, sobre todo en concursos de sociedades promotoras inmobiliarias, a mí me ha ocurrido, pues que se producía la ejecución hipotecaria,
producida la ejecución hipotecaria o tramitada la ejecución hipotecaria, se llegaba al momento de adjudicar los inmuebles a la entidad financiera acreedora, y con ocasión de la adjudicación de los inmuebles se devengaba el impuesto sobre el valor añadido. El banco acreedor ejecutante, el impuesto sobre el valor añadido que se devengaba, cogía y se lo ingresaba a la administración concursal, y la administración concursal decía: estupendo, dinero que me entra en la masa y que voy a destinar a pagar los créditos contra la masa. ¿Qué créditos? Fundamentalmente la minuta del administrador concursal. Cuando no había dinero, pues qué bien, me han entrado ahora 90.000 euros de IVA, ya tengo de dónde cobrar. Eso era así hasta ahora. Ahora lo que dice la ley concursal y la ley del IVA es que el adjudicatario, en un procedimiento judicial o administrativo de ejecución forzosa, queda facultado para, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo del impuesto sobre el valor añadido, que es el transmitente, es decir, el ejecutado, puede expedir la factura que documente la operación, repercutir la cuota del impuesto, presentar la correspondiente declaración o autoliquidación e ingresar el importe del impuesto resultante, e incluso efectuar la renuncia a las exenciones previstas en el artículo 22 de la ley del IVA. Ya sabéis que hay determinadas operaciones que estarían exentas del impuesto, pero que la ley del IVA reconoce a transmitente y adquirente la facultad de renunciar a la exención y sujetar la operación a IVA, siempre y cuando transmitente y adquirente sean sujetos pasivos de IVA con derecho a deducción del 100% del total de las cuotas soportadas en operaciones interiores, no por ejemplo los que están afectados por la regla de prorrata, ¿no? Entonces, esa manifestación de exención o esa manifestación de renuncia a la exención del impuesto sobre el valor añadido para sujetar la operación al impuesto sobre el valor añadido, puede hacerla también en nombre y por cuenta del deudor ejecutado, puede hacerla el adjudicatario. Y en materia de contrato de trabajo, la reforma incide en uno de los ámbitos concursales que más trascendencia está teniendo en la práctica actual, y como cuestiones más novedosas me atrevo a citar el establecimiento, para que proceda la tramitación de un expediente colectivo, de un expediente de regulación de empleo, vamos, ya sea de extinción colectiva o de suspensión o modificación sustancial de los contratos de trabajo, la necesaria existencia y alegación de causas motivadoras, en la línea, dice Montoya Melgar, de lo que se establece en el Estatuto de los Trabajadores, de modo y manera que, por virtud de esa supletoriedad de la legislación laboral en esta materia que proclama el 64.11 de la ley concursal, deberán especificarse en las solicitudes de expedientes de regulación de empleo las razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que exige el Estatuto de los Trabajadores para los expedientes de regulación de empleo que no se tramitan en sede concursal. Y por último, se suprime en el apartado sexto del artículo 64 la necesidad del periodo de consultas entre la administración concursal y la representación de los trabajadores cuando la solicitud de regulación de empleo sea acompañada de un acuerdo ya suscrito por la administración concursal y por los representantes de los trabajadores, previéndose además que esas consultas puedan ser sustituidas por una mediación o por un arbitraje que deberá desarrollarse en el plazo que la ley señala para las consultas, es decir, en el plazo de 30 días en el caso de empresas de más de 50 trabajadores o de 15 días en el caso de empresas de menos de 50 trabajadores. Y estas son, queridos amigos, pues todas las novedades que cantadas casi enunciadas de forma precipitada. Un comentario. Ahora, bueno, cada vez más hay concursos en los que cada vez hay menos masa activa, digamos, y además los créditos contra la masa cada vez van creciendo más también. ¿Cuál es la determinación efectiva del orden de pago de los créditos contra la masa cuando no hay para pagar todos? ¿Cómo se está llevando la práctica de verdad? Cuando no hay dinero para pagarlos todos, evidentemente. Cuando hay, pues no hay ninguna duda, ¿no? Los créditos contra la masa. Bueno, y dentro de ello, ¿cómo juega la restricción del administrador concursal con respecto a los créditos contra la masa? Si no hay dinero, pero cuando llega el dinero, pues se paga primero, el administrador concursal pues, llega, no cobró, pero hay otros créditos contra la masa que vencieron. ¿Cómo lo ven? La reforma en este punto continúa la línea que se había apuntado en la redacción primigenia de la ley, de la ley 22/2003, en el sentido de decir, los créditos contra la masa deben ser satisfechos por el orden de sus respectivos vencimientos. Esto en la práctica, a los administradores concursales
les planteaba pues algunos problemas, porque claro, no podías pagar la luz pues porque tenías por delante un crédito de un almacén de papelería y no tenías dinero para las dos cosas, o no podías pagar los sueldos de los trabajadores porque tenías por delante un crédito de no sé quién, y eso también planteaba problemas. La verdad es que en la práctica lo del orden de sus vencimientos, bueno, pues era una proclama de la ley, pero que tampoco se respetaba necesariamente. Eras práctico. ¿Y qué quiero tener? ¿Paz dentro de la empresa? Sí, pago a los trabajadores. Con preterición del derecho de hidroeléctrica del Cantábrico, o de los intereses de un crédito, o de una cuota de leasing. ¿Por qué? Bueno, pues porque soy práctico. El de la cuota de leasing, como mucho, me va a mandar un burofax. Bueno, pues lo pongo en la bandeja de entrada y ya le daré trámite al burofax cuando tenga tiempo. Ahora el trabajador me va a poner cara larga cada vez que me vea o me va a estar agobiando. Entonces, ese era un poco el criterio. Ahora mismo, la ley viene a dar carta de naturaleza a ese criterio práctico, en el sentido de decir, bueno, criterio general o regla general, el orden de sus respectivos vencimientos. Abro la espita a decir, aunque si el administrador concursal motivadamente considera que ese orden debe alterarse porque debe preferirse pagar a un determinado crédito en lugar de otro, puede hacerlo, con una única limitación: no puede alterarse el orden del pago de los créditos salariales, tributarios y de seguridad social. Ahí, bueno, la agencia tributaria y la tesorería han presionado para que esa prerrogativa de alterar el orden de los pagos por la administración concursal no les alcance a ellos. Y por lo que respecta a la última cuestión que apuntabas, la del crédito del administrador concursal, lo habitual es que en el auto de declaración de concursos se especifique que, con independencia de que la determinación de la cuantía de la minuta del administrador concursal se produzca en el momento en que presente su informe provisional y a expensas de lo que resulte del informe definitivo, que se entiendan devengados los honorarios con el auto de declaración de concurso, con lo cual, claro, su crédito es el primero. Ya, pero es que ahora estoy viendo soluciones judiciales que dicen: autorizo el pago de los honorarios del administrador concursal, pero sometido a las normas del pago de los créditos contra la masa. Y lo dicen así, entonces, claro. Diciendo, bueno, cobra bajo tu responsabilidad. O sea, yo te autorizo, pero allá tú, más o menos. Bueno, pero si te dicen, autorizo el pago, y al mismo tiempo, o te fijan los honorarios, y al mismo tiempo te dicen, y su crédito nació con la declaración del concurso, pues ya está, autorizas el pago y te cobras el primero. Yo lo que sí he visto en algunos concursos es pues las clásicas cuentas de reserva, ¿no? Es decir, bueno, voy a apartar aquí un dinerín del que no voy a permitir disponer en ningún caso, porque así cuando me aprueben los honorarios, y a lo mejor tienes acreedores contra la masa a los que necesitas ir pagando, sabes que hay dinero, pero te lo tienen apartado en previsión de que aprueben los honorarios de la administración concursal para hacerse cobro de los honorarios contra ese dinero que queda reservado en una cuenta, ¿no? Yo ya os digo que quizás en este punto de la administración concursal es donde más, bueno, ya lo habéis oído, ¿no? Donde más crítico soy. Creo que esto habría que hacerlo de otra manera completamente distinta. Volvimos a lo que pasaba antes, ¿no? O sea, cuando los otros nombraban comisarios a los de siempre, ¿no? Sí. Claro. Ahora están los mismos, ¿eh? Juan González, Prendes Carril. Yo no quiero dar nombres porque además me llevo bien con todos. Pero sí que es cierto, bueno, pues que ese es un punto de mejora importante. Pero precisamente la modificación de la legislación es al revés, es para decir, sí, que haga más tú que quieras. Pues volvemos a lo mismo de antes. Antes decía, hay un turno, no se cumple. Bueno, pero no, ahora ya dice que... Estamos de cambiar. Que como quiera. Fíjate, aquí en Asturias pasó algo curioso hace años en el registro mercantil. ¿Por qué? Bueno, pues porque como tampoco había ninguna regla, y el reglamento del registro mercantil dice que el registrador mercantil designará a su prudente arbitrio, pues el prudente arbitrio un socio acaba siendo la prudente arbitrariedad, ¿no? Que esto es como lo de Spencer Tracy en el padre de la novia, ¿no? Solo hay 2 sílabas entre banco y bancarrota, pues solo hay 2 sílabas también entre arbitrio y arbitrariedad. Entonces, ¿qué pasó? Nombro a mi amigo, a mi primo, a un no sé qué. ¿Hasta cuándo? Hasta que pusieron una demanda. El día que hubo una demanda, oye, la lista empieza por la A y acaba por la Z.
y no nos salimos de la lista en ningún caso. Y yo creo que es lo que tendría que haber. O sea, no permitir que uno pudiese apuntarse a la lista diciendo, bueno, es que yo hice un curso por correspondencia de no sé qué, y con esto ya doy por cumplido el requisito de formación y ya está, estoy en la lista. No, poner un examen público, estatal, como los auditores. ¿Quién quiere ser administrador concursal? Fulano. Bueno, pues este señor tiene que reunir una serie de conocimientos que los tiene que acreditar ante el Estado. Y a partir de ahí, lista y turno. Y evito además, sobre todo, lo que muchas veces es más preocupante, las insinuaciones, y luego pues ese mercadeo que ves, que la gente pues, se acerca a los juzgados, hombre, ¿qué hay de lo mío? Oye, mira a ver qué concursos entraron. Sí, van a ver al juez, le llevan el currículum. Sí, entonces yo creo que como eso... antes. Sí. Igual que antes. Sí, pero peor. Seguramente. Entonces, Sí, claro. entonces si la ley 22-2003 lo que quiso fue superar aquellas situaciones, pues hemos venido a dar en lo mismo, pero quizá empeorado, ¿no? Y yo eso, desde luego, entiendo que habría que reformarlo con urgencia y con radicalidad, además. No puede quedar al arbitrio de que un juez entienda que un determinado profesional, porque además, ¿qué conocimiento puede tener un juez de un determinado profesional? ¿Cómo puede saber un juez lo que sabe un abogado, o lo que sabe un auditor, o lo que sabe un economista? Eso le caiga bien y que haya buen rollo. Sí, puede saber de 4, pero del resto no tiene. Claro. Bueno, puede saber porque lo haya visto intervenir en su juzgado como perito, o porque lo haya visto intervenir en su juzgado como abogado. Pero ese conocimiento así adquirido es suficiente como para atribuirle la responsabilidad de gobernar una empresa de 200 trabajadores, por ejemplo. Yo creo que no. Yo creo que no. Y como no veo la forma de objetivar ese criterio, pues pienso que es mejor sustraer ese criterio del arbitrio judicial para definirlo como algo verano. Y además el administrador concursal ni siquiera lo nombra el mercantil, lo nombra el juez decano, ya que la lista tiene que estar en el decanato y como va por lista, pues... Pero bueno, supongo que esto es una propuesta del eje Ferenda llamada al fracaso más absoluto. Sí, y vamos. Claro, porque antes de la reforma era así, es decir, no tenía ni siquiera teóricamente facultad del juez y jamás en la vida se cumplía. Antes de la reforma de ahora, me refiero. Sí, el problema ahora todavía da más claro, soltura, pues... mira, el problema para mí es siempre el mismo. Es decir, el legislador, yo no sé si porque no se fía de sí mismo, no sé si porque no se fía de los jueces, o no sé si porque lo que pretende es arrimar el ascua a su sardina, al mismo tiempo que establece una regla general, la rodea de tantas excepciones Sí, que la regla general queda vacía de contenido. claro. Bueno, distribución equitativa, perfecto. Pero Sí. Y al final, cuando acabas de leerlo, dices tú, hombre, distribución equitativa, manon tropo. sí. Porque para los ordinarios solamente pueden ser quienes ya hayan sido de un ordinario, o de 3 abreviados, lo cual presupone que para que te nombren 3 veces en 2 años en concursos abreviados, algún conocimiento tienes que tener tú del juez, porque si no, ¿de qué? Con lo cual, insisto, que solo les faltó a 2 o 3, que yo los conozco, porque los he tenido de contrarios en algunos pleitos, poner su propio nombre ahí, decir, oiga, como además ya me están nombrando para los grandes concursos, que por ley sea obligatorio nombrarme a mí. Claro. Oiga, es que hay un fulano en Murcia que sabe un huevo. Sí, pero precisamente por saber mucho y ser de Murcia, queda prohibido nombrarle. O sea, nómbrese a mí, ¿no? En fin, son, ya te digo, propuestas que evidentemente se pueden hacer en un seminario de amigos como es este, pero que no tienen ninguna posibilidad de prosperar nunca, porque claro, ¿cómo vas a...? Oye, y una anécdota, perdón, es cortísima, con respecto a lo que decías antes de la saturación y la capacidad de los jugadores mercantil. Recibí un requerimiento del jugador mercantil de Madrid de un incidente concursal que hicimos en 2008, 2007, o sea, hace un montón de años, para que manifestemos si el juzgado de lo mercantil dictó sentencia o no. Si dictó sentencia. Sí, ¿no sabes si esta sentencia? No, requiero las partes para que manifiesten si ya este juzgado dictó sentencia o no. Habrá cambiado el juez y marchó con el libro de sentencias y todo. El juez marchó con el libro de sentencias. Pero es que lo que no pasa en un juzgado español, yo creo que no pasa en ninguna parte, ¿eh? Sí, es verdad. Pues consérvalo. Eso es para publicar. Eso es para publicar. No se acordaba, ¿no? Eso era No como saben, no se acordaban ni podían mirarlo. Sí. Estará por ahí en el... Yo me acuerdo en la quiebra de Minerosiderúrgica de Ponferrada, que dormía el sueño de los justos en un armario de un juzgado de primera instancia de Madrid,
de estos juzgados además que tienen mucha rotación de magistrado, ¿no? Entonces cada vez que llegaba un magistrado preguntaba, ¿en este armario qué hay? Dice, no, la quiebra de la MSP. Entonces abría, veía allí todos aquellos tomos, la madre que lo parió. Y entonces, por aquello de no permitir o de evitar que pudiera producirse alguna caducidad de alguna instancia, dictaba una resolución en la que ordenaba que todos los procuradores volviesen a personarse y dijesen en nombre de quién se personaban y a quién representaban. Entonces cada 3 años más o menos, aquí debió cambiar el juez, porque me ha llegado otra vez el procurador de este asunto que ya ni me acordaba. Volvía a quedar paralizado todo. Sí, decía, a ver, se requiere a todos los procuradores para que vuelvan a personarse con indicación expresa de a quién están tal y que traigan el poder otra vez. Y aquello allí estuvo durmiendo el sueño de los justos, bueno, y allí sigue durmiendo el sueño de los justos. No sé si ya lo habrán mandado al archivo definitivamente, pero sí, dictaban una providencia cada cierto tiempo con ese objeto, ¿no? Sería igual que el 29. ¿Qué hago? Que hoy, referente a esto, decían los sindicatos y había Ah, el vale. 29. Que, Antonio, Hombre, por Dios, gracias a vosotros como siempre por vuestra amabilidad y y a vuestra seguimos disposición. con las reformas. Y la semana que viene vendrá Raúl Martínez Torrero a hablarnos de la reforma laboral, que tiene toda muchos juegos. Pues sí, Levantamos sesión, Andrea, pues con